¿Qué tal? Video tutorial número 20 del curso de Node.js, en el que seguimos desarrollando nuestra aplicación CRUD. Ahora que ya hemos conectado Node.js a MongoDB, estamos preparados para empezar a crear las views, las vistas de nuestra aplicación. Y empezamos por decir que vamos a utilizar para su creación un framework muy específico e interesante. Se trata de Twitter Bootstrap, desarrollado por el equipo de ingenieros de Twitter, que lo hizo open source y se está utilizando cada vez más como lo que se denomina en inglés bootstrapping, término que se refiere a su uso como prototipo para contar con una base muy flexible para iniciar el desarrollo web. Así que con esto vamos a contar ya con el código HTML básico y el CSS, que incluye la tipografía, formularios, botones y otras cosas más interesantes. Si buscas un modo rápido de añadir estilo a una aplicación, Bootstrap es una magnífica elección. Así que nosotros vamos a utilizarlo para crear la aplicación de lista de tareas. Lo usaremos para dar estilo a las vistas de la aplicación que vamos a empezar a crear ahora. Para poder incluirlo vamos a tener que actualizar el archivo que se encuentra dentro de nuestra aplicación en el directorio views como layout.jade. Vamos a tener que modificar el contenido. Ya lo he usado en el video tutorial que dedicamos a hablar de Jade y cuando estuvimos viendo Express, pero en aquel momento no habíamos explicado el código, aunque es muy sencillo. Lo abrimos. Aquí tenemos ese archivo y lo que hacemos es sustituir el código que aquí aparece por este código, en el cual lo único que nos interesa destacar es aquí, como vemos, la referencia a una ruta que nos lleva a la página de GitHub donde se encuentra Bootstrap, para desde allí utilizar la última versión de Bootstrap min CSS. Simplemente esto es lo que necesitamos, lo guardamos y ya estamos preparados para aprovechar el uso de este magnífico framework. Pues ahora que tenemos una estructura para nuestros datos, es el momento para empezar a crear las views, las vistas. Y vamos a seguir el mismo patrón que utilizamos cuando trabajamos con Express. Primero vamos a crear las rutas y después añadimos las vistas a partir de esas rutas. Para empezar necesitamos en nuestra lista de tareas una vista index, que es donde se va a incluir la lista de todas las tareas que necesitamos. Pues para crear esa ruta lo que tenemos que hacer es editar el archivo app.js e incluir la ruta, como ya hicimos en los ejemplos que utilizamos cuando trabajamos con Express. Así que en rutas añadimos el código que decíamos hace un momento, con lo cual ya tenemos creada la ruta a un archivo llamado index, que se tiene que encontrar dentro de un directorio tareas, que ya sabemos que tiene que estar dentro de view. Así que por lo tanto guardamos este código y ya tenemos creada la ruta. Y a continuación tenemos que crear el archivo dentro de views. Creamos una carpeta a la que llamamos tareas y dentro de tareas creamos un archivo al que vamos a llamar index.jade y que editamos. Y el código que contiene lo modificamos para incluir simplemente una cabecera H1 en el que ponga mis tareas. Hasta aquí nada nuevo. Esto es lo que hemos hecho cuando trabajamos con Express, pero así lo único que tendremos es renderizado en la pantalla esta cabecera H1. Ahora lo que queremos es que aquí se muestre la lista de tareas que tengamos almacenadas en MongoDB. Y de nuevo vamos a hacerlo con Mongoose, que nos permite recuperar todos los registros almacenados en un modelo mediante el uso del método find. Simplemente con lo que aquí vemos
podremos acceder a todos esos registros. Con esto lo que tendremos que hacer ahora es modificar de nuevo la ruta en app.js para que se muestren estos resultados con un código similar al que aquí vemos. Observa que tenemos que pasar docs a través de la capa view, y aquí es donde se va a contener cualquier registro que haya sido devuelto desde MongoDB. Y por último tenemos que actualizar el archivo view que se encuentra en views tags index jade, en el que teníamos solo la cabecera h1 mis tareas. Completamos el código con el que aquí vemos para que se muestre esa información recuperada de la base de datos. Lo que hace esta plantilla Jade es comprobar si hay alguna tarea. Para ello utiliza el método length de docs. Si no hay tareas y devuelve falso, entonces aparecerá el else, que no tiene ninguna tarea. Si hay tareas, lo que hará es mostrarlas todas en pantalla. Para ello utilizamos un simple loop each. Pues si está esto claro, vamos a modificar el código de nuestra aplicación para hacerlo funcionar. Así que empezamos por modificar la ruta que habíamos incluido antes. Vamos a modificarla y observa que lo que hacemos es utilizar ahora la tarea find de Mongoose para recuperar toda la información que haya en la base de datos, y hacemos que se muestre todos esos valores con el uso de docs, como ya dijimos, de MongoDB. Esto es lo que va a hacer que se recupere la información que haya dentro de un módulo concreto, que en este caso va a ser el módulo tarea. Así que en el archivo index.jade, el que se encuentra dentro de tareas, ya lo sabemos, incluimos el código explicábamos hace un momento, en el cual en caso de que haya alguna tarea recuperada de la base de datos se muestre mediante el loop, y si no es así, que nos muestre un mensaje. Antes de ver el código en funcionamiento, una aclaración. Aquí estamos en el archivo index.jade, pero recuerda que es el archivo index.jade que tenemos dentro de tareas. Yo lo que hice fue tomar el otro index.jade, copiarlo, pero aquí dejé el stance layout y no existe, no va a encontrar este archivo, porque recuerda que en la carpeta views hay index.jade y layout.jade, pero sin embargo en el archivo tareas dentro de view no existe este archivo layout.jade, por lo tanto nos daría un error. Simplemente quitamos esto. En una aclaración por si alguien va escribiendo directamente el código, que no debería hacerlo. Recuerda que siempre estarán los archivos de prácticas para comprobarlo. Esto que acabo de decir, imagino que a alguien que no esté siguiendo el curso le sonará a chino, pero vamos, creo que es muy sencillo. Simplemente aquí dentro de nuestra aplicación tenemos la carpeta views, y dentro de la carpeta views tenemos el archivo index.jade y layout.jade. Recuerda que estos ya los crea por defecto Express cuando creamos un nuevo proyecto, pero nosotros hemos creado dentro una carpeta tareas, y la ruta para que nos lleve hasta aquí la tenemos en app.js, y hemos creado dentro un archivo que también llamamos index.jade. Yo para copiar el código, lo único que hice para tener ya el archivo fue copiarlo y cambiar el código, pero el problema es que le dejé el layout que aquí hay, y aquí en tareas no existe este archivo, con lo cual nos daría un error si lo quisiéramos ejecutar al no encontrar el layout. No lo necesitamos, así que simplemente lo quitamos, y ahora sí estamos preparados para probar el proyecto tal como está hasta ahora. Para empezar, recuerda iniciar la base de datos MongoDB. Si no es así, desde luego no va a funcionar lo que estemos haciendo. Y ahora nos situamos en Node. Y dentro de Node, en la aplicación que estamos usando, ya lo hago y simplemente iniciamos app.js. Ahí está, simplemente Enter. Pulsamos Enter y, como vemos, ya se ha iniciado el servidor Express, y también el de MongoDB está conectado. Aquí ahora no aparece el mensaje porque recuerda que hemos cambiado el código, porque ahora lo que nos interesa es poder recuperar la información. Pues con esto ahora vamos al navegador,
Vamos a entrar en la página, en la vista tareas que hemos creado, por lo tanto escribimos localhost 3000 tareas y ahora al pulsar observa cómo se nos abre, aparece el H1 y ahora aquí aparece el mensaje de que no ha encontrado ninguna tarea en la base de datos porque aún no hemos creado ninguna, pero sin embargo sí que nos ha devuelto, como vemos, la información que teníamos en el script que añadimos en la ruta. Después de buscar la información, si no encuentra ninguna, que pusiera este mensaje, que de momento es lo que ocurre, pero ya tenemos la vista preparada. Así que tenemos de momento la vista en la que se van a mostrar las tareas. Ahora vamos a crear una segunda vista, que es justo donde vamos a poder crear las tareas. Así que vamos allá. Vamos allá con la creación de la vista Create, que es la que va a permitir a la aplicación poder crear registros. Para ello vamos a tener que crear dos nuevas rutas. La primera de esas rutas es la que nos va a permitir poder enviar tareas, y es la que vemos aquí en pantalla. No tiene nada que explicar, absolutamente igual que la anterior ruta que creamos. Nos va a llevar a una vista de nombre nueva.jade. El archivo que se corresponde con esa vista, al que vamos a llamar nueva.jade, va a mostrar un formulario que permitirá poder enviar nuevas tareas a la base de datos. Como los formularios están estilizados con Twitter Bootstrap, los elementos van a tener nombres de clase que puedes ver aquí, que pertenecen a ese framework y por tanto van a permitir utilizar los estilos ya creados. Dentro de este formulario va a haber un campo único en el cual los datos serán enviados por el método post y serán enviados a tareas. Aquí en tareas será donde se recibirá esos datos post y serán guardados en MongoDB. Y es justo para recibir esos datos para lo que necesitamos crear una segunda ruta que va a recibir la petición post y crear una tarea. Para esto Mongoose nos va a facilitar mucho el trabajo. Es el código que aquí vemos. En la línea 2 lo que hacemos es instanciar un nuevo modelo tarea y le pasamos los datos que contenga post, los datos post que se pasan en el formulario. Y en la línea 3 llamamos al método save en tarea. Lo que hace aquí es salvar esa tarea a MongoDB si no hay errores. Una vez que la tarea haya sido salvado, el usuario es redirigido a la vista index. En caso de que haya algún tipo de error, nos redirige a la vista en la cual se encuentra el formulario de tarea nueva. Y para terminar, lo que tendremos que hacer en esta parte del proyecto es añadir un enlace en la vista index, en la vista que se abre por defecto, a el formulario para que se pueda pulsar sobre ese enlace, por tanto, y se puedan ir creando nuevas tareas. Así que vamos allá a crear esta vista, la vista Create. Vamos a app.js y empezamos por incluir la primera de las rutas, la ruta que nos va a llevar a la nueva vista, la vista que se llama justo así, nueva Jade. Ahí lo tenemos, exactamente del mismo modo que creamos otras rutas. A continuación creamos dentro de views tareas el nuevo archivo nueva.jade y le incluimos el código para el formulario.
Y ahora en app.js añadimos esa segunda ruta que va a recibir la petición post y crear una tarea. Es el código que aquí vemos. Y ahora lo único que nos queda es, dentro del archivo index de tareas, añadir un enlace a el formulario, a esta nueva vista que se llama así, nueva.jade, que es lo que hacemos en esta línea sin más. Volvemos a probar nuestra aplicación con las modificaciones. Entramos en tareas y aquí vemos el enlace para poder incluir nuevas tareas. Dentro de la lista de tareas ya aparece una porque he probado que funcionara bien, pero aquí ahora cuando entramos pulsamos en incluir nueva tarea y nos lleva a la vista tareas nueva, en la cual podemos ir escribiendo lo que queramos, pulsamos en guardar y como vemos nos devuelve inmediatamente a index, como indicamos, y ya aparece la nueva tarea añadida. Por tanto, ya podemos crear tareas y también ya podemos verlas en nuestra lista. Ahora tenemos que seguir viendo cómo editarlas. Pero vamos a dejarlo para un próximo vídeo tutorial en el cual veremos cómo añadir funcionalidades para editar y para poder borrar registros de la base de datos, así como también alguna mejora en el producto final. Pero por hoy vamos a quedar aquí, no quiero hacer los videotutoriales demasiado densos, así que nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.